Listo, muchachos. Listo. Buenos días, compañeros. Nosotros escogimos el tema de la línea. El tema que nosotros escogimos para realizar el proyecto fue el de un parqueadero inteligente. Entonces nosotros respondimos fue las siguientes preguntas acerca de las preguntas que habían en la guía. Entonces, por ejemplo, decía qué variables o datos se necesita para medir. Entonces nosotros investigamos y lo que yo entendí con mi compañera fue un sensor de movimiento que es infrarrojo, que es Arduino Raspberry, que el módulo HCR 501 tenía 3 pines de conexión más 5 voltios y cuando estaba apagado 3,3 voltios y dos resistencias variables de calibración TH1 y RL2. TH1, con esta resistencia podemos establecer el tiempo que se va a mantener en la salida del sensor. Una de las principales limitaciones de este módulo es el tiempo mínimo que puede establecer más o 3 segundos. Si cambiamos la resistencia por otra de 100 kOh, podemos bajar el tiempo mínimo más o menos de 0,5 segundos. Esta resistencia nos permite establecer eh, la, la distancia de detención que puede variar entre 3,7, la resistencia 2. La posibilidad de mantener activa la salida del módulo durante un tiempo determinado nos permite usarlo directamente para practicar cualquier aplicación sin necesidad de usar un microcontrolador. Y aquí él decía que autonomía espera el sistema, no la entendíamos, profe. Y pues, aquí donde dice cuál es el presupuesto del proyecto, pues nosotros le pusimos 800,000 pesos, por lo que no íbamos a hacer un proyecto real, sino como un prototipo, como una maqueta. Aquí donde dice qué mantenimiento puede ser provisto necesario, eh, pues sería revisar y eliminar los errores que se presentan en el sistema, ya sea como en sensores, como en cámara, como en aplicación. ¿En cuánto tiempo se requiere la solución? Está lista en 2 meses, profe. En 2 meses nosotros teníamos prototipar hacerlo, pero no en una más, no como en la IR real, sino como un prototipo, como una maqueta. ¿Cuál es su habilidad en el manejo de tecnologías de Internet de las cosas? Pues para nosotros, la implementación de la solución de problemas y las redes modernas. Eso es lo que, pues en lo que más nos capacitamos nosotros dos. Y en decía, ¿qué área necesita cubrir? El área urbana, ya que por lo que eso está adecuado en la mayoría, pues nosotros pensábamos si se haría pues, inicialmente personal, presencial digo, lo haríamos en el área urbana. Esa que decía cuánto no se estima que necesita el número de motas que contemplan dispositivos de comunicación, sensores, hardware de procesamiento y batería. La verdad no la entendimos, profe. ¿Qué pensamiento de datos necesitan? La verdad tampoco las hicimos interpretar. Entonces, Eh, entonces, profe, siguen ahí en donde, confundidos. Benito habla, Iván. Ahí donde dice la cantidad de datos que requiere almacenar, o sea, necesitamos almacenar muchos datos porque, pues, o sea, sí, o sea, si el parqueadero, pues, digamos que tenga un buen auge, digámoslo así, pues obviamente va a estar almacenando mucha información, entonces, pues, y como va a estar abierto 24 horas,
ahí pues ya obviamente pues guardaría mucha información, entonces pues la capacidad de datos que requiere guardar sería la máxima posible. La solución que requiere del elemento de seguridad, pues le colocamos que se requiere, que sí o sea, sí necesitamos de los elementos de seguridad. Vas a ir. Dice, ¿ha utilizado algún sensor antes? Sí, lo que es de sensor de humedad, proximidad y infrarrojos. Los sensores que necesitan son muy sensibles, obviamente sí, por lo que como es un parqueadero inteligente, entonces los sensores, digo yo, o sea que la sensibilidad debe ser muy fuerte. Mm, ¿Cuánto tiempo se tarda la compra? Aquí, o sea, depende de donde vamos a adquirir los productos, si se encuentran en la ciudad o no, ya si vienen de un país extranjero. A ver, ¿necesita algún componente extra? Puede que sí se necesite algún componente extra. ¿Necesita algún tipo de calibración? Claro que sí. Eh, el entorno, el entorno donde se piensa ubicar los sensores se encuentra al aire libre. Pues nosotros teníamos pensado hacer, o sea, pues lo de la maqueta sería, o sea, como un ambiente cerrado para que pues los sensores no queden así a la intemperie, digámoslo así. Mm, ¿Cuánto voltaje y corriente mínima y máxima requiere el sensor? Eso pues ya sería, obviamente, depende pues qué tanto o el tamaño del sensor. Y hay registro de uso de sensores seleccionados en la web. Si hay un registro de cómo poder utilizarlos, y sus características y sus compatibilidad, compatibilidad. ¿Tiene alguna limitación con respecto a tamaño de dispositivos? No. Aquí como vemos que dice, ¿has escuchado el término SCB, Single Board Compute o todo así? La verdad, con mi parte y del compañero nunca lo habríamos escuchado, pero ¿conoce algunos de los siguientes elementos? Arduino, Raspberry, Bergamo, Integral Galileo, otro ninguno. Pues con el compañero los únicos que hemos trabajado son Arduino y Raspberry. Pues estuvimos investigando nosotros, pero pues no, nunca los habíamos visto, la verdad. Está relacionado con los términos RAM, ROM y procesador. Sí, estamos relacionados. Eh, ¿Cuál es la capacidad del almacenamiento total? Eh, Sería 100 kilobytes y tener las dimensiones con lo que las dimensiones pues eso sí dependiendo de lo que se vaya a hacer, pues le pusimos estos pues dependiendo de lo que hagamos. Sigue Charupi. Entonces, aquí, a ver, ¿cuánto tiempo tarda la compra? Eh, Eso ya sería, o sea, también influye en lo que el vendedor también demore en enviar si lo tiene o si no lo tiene. Entonces, pues, si lo tienen, nos daría, digamos, por ejemplo, tienen en 2 días, pues yo le consigo esto, si no, pues no, nos avisará si se tarda más porque quizás él va a averiguar por allá y pues a sí se puede demorar más. A ver, ¿cuánto voltaje y corriente mínimo y máximo requiere la tarjeta seleccionada? La Arduino Mega posee las siguientes especificaciones: microprocesador AT Mega 2560, voltaje operativo 5 voltios, voltaje de entrega 7
7, 7,12 voltios. Voltaje de entrega al límite sería 6,20 voltios. Listo. Y entonces acá, ¿cuál tiene mayor o menor soporte de garantía y uso? Pues en el momento, pues la Raspberry. ¿Alguna de ellas ha sido usada para la solución similar a la que requiere plantear? No. Dice, ¿qué entiende por comunicación? Pues es un proceso de intercambio de información. Conoce protocolos, topologías y enrutamiento de paquetes. No. Y pues la que están seleccionadas en verde, profe, porque no pudimos, o sea, no la entendimos. Dale. Profe, y eso era todo, porque la verdad las otras preguntas no las entendimos. Listo, chicos. Entonces vamos viendo desde las primeras que no entendieron para ir haciendo Pues claridad. aquí hay otras. Dice, su sistema requiere que algunos elementos estén aislados o alejados de una fuente de corriente. No. Requiere que su sistema tenga un backup en caso de inestabilidad de la red eléctrica para mantener el funcionamiento de manera interrumpida. Nosotros pusimos que sí. Conocer las capacidades de las pilas convencionales y algunos más utilizados, mayor duración como litio. Esta dijimos que no conocíamos. Y pues las que están en verde son las que no fuimos responder. Listo, Igor. Vamos viendo desde las primeras. Aquí pues, Bueno, la autonomía. Bueno, la autonomía está relacionada con dos aspectos, ¿no? Primero, la autonomía es como qué tanto mantenimiento va a requerir. O si ya la solución, pues digamos, ya es por si trabaja y no hay que hacerle ningún ajuste, pues periódicamente, por así decirlo. Y lo otro es con respecto a la fuente de alimentación, o sea que si, pues bueno, hay que, digamos, tiene una autonomía, por decir, de un mes, si fuera con baterías, entonces listo, entonces cada mes toca cambiarle baterías, cosas así, o sea, a eso se refiere la autonomía. ¿Qué tanto tiempo puede funcionar de manera independiente, por así decirlo? ¿Listo? listo, profe. Listo, a ver, veamos qué más, qué otra pregunta. Esta. A ver, nodos. ¿Cuántos Bueno, nodos? esos son como los, digamos, los elementos para, digamos, para su sistema, por decir algo. Digamos, si yo, no sé, estuviera en una finca y quiero poner, no sé, un sensor alrededor bueno, de un terreno, algo así, y que digamos que hay sensores que determinen si hay movimiento, cosas así. Entonces, digamos, dependiendo de la extensión del terreno y del alcance de los sensores, entonces uno dice, bueno, tengo, no sé, digamos, de 100 metros cuadrados, entonces necesito tantos sensores. Acá, por ejemplo, el de ustedes podría ser, dependiendo del número de lugares que tenga el parqueadero. Necesitarían tantos paquetes, digamos así, para censar. Listo, profe. Y, a ver, procesamiento de datos. Listo, procesamiento de datos. A ver, bueno, digamos, ¿cómo funcionaría el parqueadero? Pues el parqueadero funcionaría que cuando, o sea, la persona dentro y deje el carro, o sea, el carro no tenga que llevarlo hasta donde, al lugar indicado ni nada de eso, sino lo dejaría ahí en la entrada y ya la máquina se encargaría de llevarlo y colocarlo en algún lugar específico donde, donde haya capacidad y dependiendo del tamaño del carro lo sitúe. Listo, bueno, si van a guardar carros, ¿qué datos creen que se necesitan almacenar? Pues el registro del vehículo, eh, La placa. la placa, el nombre de la persona. Ujú. ¿Qué más? La hora a la que llega y a la que sale. Exactamente, también. Entonces, miren, esos son datos. Entonces, ¿qué procesamiento de datos? Pues necesitan
como bien dijeron, pues almacenar la placa, el nombre del conductor, la hora de entrada, la hora de salida. ¿Para qué, digamos, necesitan eso, digamos, la hora de entrada y salida? Para la hora de que el cliente vuelva, se lo entregue a la misma persona. Para hallar un registro, pues. Listo, Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Para qué más, digamos, se necesita saber la hora de entrada y la hora de salida? para el cobro, Para cobrar. para el Exacto. cobro. Ajá, entonces necesitan algo, digamos, procesamiento de datos de acuerdo a esas horas, y pues incluso podría ser dependiendo del tipo de vehículos, asumiendo pues que hicieran la diferenciación al respecto. Entonces, de acuerdo a eso, van a hacer una tarificación. Entonces, el procesamiento de datos implica recoger esos datos y pues de acuerdo al algoritmo, pues y el tipo de cobro que hagan, pues que al final ya saque el valor exacto de lo que tiene que pagar la persona. Entonces, todo eso es el procesamiento de datos. Ah, listo, Joan. Listo, a ver, sigue bajando. ¿Qué área requiere cubrir con la solución? Listo, pues área es, como les decía, de pronto como para soluciones que requieran cubrir un espacio amplio y pues estar enviando datos sobre esa área, digamos, esa área física. En el caso de ustedes, de pronto no aplica. El alcance mínimo y máximo, en eso sí aplica porque, digamos, ustedes están planteando con un sensor infrarrojo, me parece que dijeron. Sí, profe. Eso, entonces tendrían que ver cuál es el alcance de ese sensor. Ah, listo. Y a ver, protocolo de comunicación, ¿cómo van a transmitir esos datos a un punto central? ¿Por qué protocolo? Tipo de distribución, bueno, de pronto ahí tampoco les aplicaría esta pregunta. Modos de ahorro, también eso dependiendo del dispositivo que utilicen o del tipo de comunicación, ya pueden averiguar si ese tipo, digamos, si ese dispositivo, digamos, no sé, un Bluetooth Arduino, tiene modo de ahorro, si lo tiene, no lo tiene. Bueno, lo de tarda la compra, depende del dispositivo. ¿Cuál solución? También en ese mismo sentido, en la comunicación, cuál tiene mejor garantía y soporte y eso. Entonces, eso les faltaría definir todavía. ¿Qué Listo. tipo de limitación conoce? Pues aquí yo creo que no sé si esta a qué se referiría tampoco. No, la alimentación es las fuentes de voltaje, de corriente, baterías. Ah, Listo, a ver, listo. relación de amperio hora y miliamperio hora. Bueno, eso se los expliqué en la última clase. Si algo ahí lo pueden consultar. Listo. Ah, listo. Listo, sí, Ya eso sería todo. listo, Listo, chicos. profe. Entonces, Gracias. bueno, hacen los ajustes y ahora ya les habilito el espacio en... no, ya está habilitado, perdón. ¿Subir más este documento? Sí, Ah, listo, pero profe. pues, si algo hagan las correcciones antes de subirlo para que pues de pronto después no se les olvide. Listo. Listo, chicos. Bueno, Robinson, ¿el grupo de Robinson? Sí, bro, ya proyecto mi pantalla. Listo. Por ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Ah, listo, bro. Entonces, pues, profe, pues a continuación pues, vamos a presentar pues como el proyecto más o menos que hemos pensado. Y para nuestro caso, pues como pues, lo relacionamos con los cursos que usted ahora que días, pues nos dijo que teníamos que pues aprovechar y mirarlos. Entonces, pues a nosotros nos tocó pues lo que fue con lo acerca de aprender a programar con Scratch. Y bueno, dependiendo de eso, pues sacamos las preguntas, pues, y pues habíamos pensado como con el compañero Víctor, habíamos pensado en hacer un proyecto acerca de un hogar familiar con inteligencia artificial y aplicándolo, pues implementándolo mediante pues Scratch, pues según lo que pues se puede hacer, pues ya trabajando con esa herramienta. Pues realmente no tenemos como mucho el conocimiento, porque no hemos trabajado con esa herramienta, pero pues cuando
cuando miremos el curso, pues nos daremos cuenta de cuáles son todas las ventajas que se puede hacer con ese software. Entonces, pues ahorita pues ya pasando a las preguntas, entonces pues habíamos ya empezado con estas preguntas. Bueno, entonces en la parte dice que qué variables o datos necesita para medir. Entonces pues habíamos pues, pensado que se necesitan implementar sensores de humedad y de temperatura para medir o detectar cuando la casa se encuentra en un ambiente muy frío o demasiado cálido. Pues aquí más que todo se había pensado implementar esos sensores pues con el fin de informarle a las personas que habitan el lugar, de informarles que se encuentra en un nivel de temperatura muy bajo o alto y pues que a la misma vez ellos puedan, digamos, mediante comandos de texto o algo así, enviárselos a un asistente, pues el cual será el que va a estar instalado en el hogar, pues que va a ser el sistema funcionando y mediante comandos de texto, pues uno le envíe la temperatura a la que realmente pueda estar. O sea que pues ahorita viéndolo bien tendría que como implementar también como un calefactor, no sé, algo así. Bueno, y también necesitaríamos implementar un sensor de proximidad, pues para medir la distancia y esto pues nos ayudaría para activar luces o desactivarlas, pues nos podría servir como para abrir las puertas de las habitaciones o las del garaje. Pues todo, pues más que todo dependerá de lo que queramos realizar. Pues primero tocaría como hacer un análisis general del hogar, que son las necesidades, pues, o sea, qué es lo que requiere y dependiendo de ello, pues se programará el sistema. En la cuestión de qué autonomía espera el sistema, pues nosotros pues habíamos pensado que la autonomía inicialmente se estima por ahí en un 90%, pues debido a que las acciones a realizar se envían mediante texto, así como lo he dicho anteriormente, más no por la voz. Pues la idea, pues habíamos pensado que al principio era 90%, pero pues que a medida que pasó el tiempo, se implementaban como más versiones, o sea, como actualizaciones al sistema, y mediante esas actualizaciones, pues y que el conocimiento que uno tenga del software que vamos a manejar, pues uno le puede ir implementando más acerca de la inteligencia artificial y pues ya pueden salir una versión 2.0 o algo así, y en la cual pues ya el sistema va a ser más autónomo. Pues nosotros más que todo lo entendemos desde esa parte. La cuestión del presupuesto, pues la verdad es que como que no teníamos definido como exactamente qué tipo de placas vamos a necesitar, qué tipo de materiales, recursos, todo eso. Entonces, pues, no, la verdad es que aquí no le colocamos presupuesto real. ¿En qué mantenimiento puede ser provisto o necesario? Entonces, en nuestro caso, el mantenimiento puede ser provisto, pues en el cual sería actualizaciones o cambio de los arduinos y las resistencias debido a que por descargas eléctricas estas sufran daños y que queden en peligro de perder la instalación del sistema inteligente. Lo más que todo lo hemos pensado de esa parte. En la otra pregunta, ¿en cuánto tiempo se requiere que la solución esté lista? Pues habíamos pensado que como en un aproximado de 5 meses, no sé, la verdad es que no estimamos un tiempo así como pronto porque realmente no sabíamos qué requerimientos va a necesitar dicho sistema. Entonces, por ello, pues, hemos colocado pues 5 meses. Pues, todo dependerá, pues, como he dicho, ¿no? Todo depende de los requerimientos que se levanten, de utilidad que va a ser necesaria y, y los tipos de software o hardware que se van a utilizar pues, para la instalación de este sistema. La otra pregunta es, ¿cuál es su habilidad en el manejo de las tecnologías de Internet de las Cosas? Pues en nuestro caso le hemos colocado pues que mi habilidad en el Internet de las Cosas es bueno,
debido a que pues, diariamente somos usuarios de esta tecnología y pues esto ha hecho que entendamos la forma en que cómo se comportan y además relacionándola en la carrera que pues, actualmente estamos estudiando, podemos pues conocer más acerca de programas y pues observar de cómo uno programa el software desde el código, desde un computador y lo transfiere a determinadas placas, pues como pueden ser Arduino, microcontroladores, Raspberry o pues hay otros tipos de placas. Entonces pues todo dependerá de lo que necesitemos realizar, ¿no? Si es algo sofisticado, pues de pronto podemos utilizar un Raspberry o no sé, pues la verdad es que como los términos más, las placas que más son conocidas son como las que hemos podido como trabajar o algo así. Pues no de una fondo, pero sí tenemos un conocimiento previo de ello. ¿Qué área necesita cubrir? Bueno, el área que cubrir sería pues más que todo la inteligencia artificial aplicada pues a casas familiares. Pues esto con el fin de crear unos hábitos y facilidades en el diario vivir de pues, todas las personas que quieran obtener dicho sistema y pues vivir como de una forma más cómoda. Pues la siguiente pregunta, ¿cuántos nodos estima que necesita? El número de notas que completan dispositivos de comunicación, sensores, hardware de procesamiento y baterías. Pues en esta pregunta más que todo la hemos interpretado pues que era como los dispositivos que vamos a necesitar para poder hacer implementación del sistema. Entonces pues habíamos hecho como una lista y pues necesitamos como sensor de humedad y de temperatura y pues de los sensores pues la cantidad dependerá del tamaño de la casa, cuántos sensores vamos a implementar y así, pues, todo dependerá como si en las casas de 2 pisos, de 3, no sé, de un solo piso, pues todo dependerá. Y además de eso, pues, o sea, las referencias de los sensores, pues no las colocamos porque realmente no sabemos cuál puede ser el más adecuado para dicho sistema. En la cuestión de las placas, pues necesitamos Arduinos, microcontroladores o Raspberry. En esta parte, pues también dependerá del tipo de acción o comunicación que requerimos eh, para, para hacer el sistema. Esa es la finalidad como tal. Pues necesitamos también lo que son protoboards, jumpers, esto para hacer todas las conexiones. Y otro dispositivo que pronto necesitamos, pues sí necesitamos, sería también baterías o fuentes eléctricas. Todo dependerá pues cómo queremos que el sistema quede pues como autónomo, que quede funcionando 24 horas, así y todo eso. Siguiente pregunta, pues, ¿qué procesamiento de datos necesita? Entonces, pues, que colocamos que el procesamiento de datos que se requiere será de forma estadística o de distancia. Entonces, esos son los datos que vamos a manejar. Esto con el fin de informar cuándo se debe realizar una acción, si hay algún cambio que se presente fuera de lo común. Entonces, pues más que todo, pues los datos ahí que realmente necesitamos, en principio son estadísticos y de distancia. Entonces, pues esos son como los datos. La siguiente pregunta, ¿qué cantidad de datos se requiere almacenar? Pues la verdad es que le colocamos que se requiere almacenar múltiples datos, porque pues, o sea, para poder hacer sofisticado un sistema, pues habíamos pensado que, pues, dependiendo de todos los datos que se obtengan, pues la, la finalidad como tal es estar midiendo el hogar cada minuto, o sea que los sensores trabajen cada minuto y puedan detectar en qué momento baja o sube la temperatura. Entonces, pues cada minuto pues sería necesario porque pues o sea puede ser que en algún momento pues como el cambio climático es muy repentino, así muy diferente, muy raro se puede decir. Entonces de un momento a otro pues, está soleado y al otro momento está lloviendo, entonces pues eso afectará pues el ambiente, la temperatura ambiente y pues mediante los datos que se almacenen por cada minuto pues se
se notarán los cambios que sucedan en el hogar. Más que todo sería como eso. Ahora la solución requiere elementos de seguridad, información sensible o confidencial. Esta la hemos entendido más que todo desde la parte de que sí requiere seguridad, o sea, más que todo el sistema, o sea, que es un sistema que costará un valor económico, el cual será adquirido por el dueño de la casa, o por lo tanto, pues se debe brindar soporte, detección y como alarmas, más que todo como para detectar posibles hurtos y a la misma vez brindando una seguridad para la familia para dicho hogar. O sea, más que todo lo hemos observado desde ese punto de vista, la cuestión de la seguridad. Pues ha utilizado algunos sensores antes. Las puertas de los ascensores, las cuales cuentan con un sensor de proximidad. O sea, esos más que todos los que uno ha utilizado. Realmente no hemos como trabajado todavía así con sensores 100%. Pero sí, sabemos cómo son las funcionalidades de dichos sensores. Sí, pero creo que pues, ahorita mi compañero va a continuar presentándoles las otras preguntas. Listo, los sensores que se necesitan son muy sensibles, o sea, respecto a la sensibilidad, o sea, no sé si se refería, por ejemplo, coloqué sensibles con respecto a la efectividad para la cual se compraron, sí, además de ser muy efectivos. Posibles daños, por ejemplo, ya depende del uso al que se le destine cada una de las personas, ¿no? La otra, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda la compra? Por ejemplo, de 3 a 5 días hábiles, dependiendo de la ciudad a la que se la pida. O, por ejemplo, en la ciudad de Popayán, lo puedes ir a un lugar y comprarlo en un día o 2 máximo. ¿Se necesita algún componente extra? Dependiendo. O sea, por ejemplo, listo, o sea, nos falta un LED, nos falta un timbre, nos falta un cable, una batería, mira, o sea, entonces este era como un componente extra con el cual no contábamos respecto al presupuesto, respecto a los materiales que se tenían presupuestado. ¿Se necesita algún tipo de calibración? No sabía eso respecto a calibración, no sé, el enfoque al uso tal vez. El entorno de donde se piensa ubicar los sensores se encuentra esa tampoco. ¿Cuánto voltaje de corriente mínimo y máximo requiere el sensor? O sea, más que todo o sea, hay 6 a 36 voltios, el otro tampoco, y el siguiente tampoco. ¿Conoce alguno de los siguientes elementos? Sí, el Arduino, por ejemplo, en el transcurso de la carrera se ha hecho uso de esta placa, la BlackBerry, se ha escuchado una conferencia para qué era y su funcionalidad. Está relacionado con los términos RAM y ROM. Sí, RAM es una memoria de acceso aleatorio, ROM es una memoria de solo lectura, un procesador llamado CPU encargado de procesar los datos y las diferentes instrucciones que tenemos. ¿Cuánto se tarda la compra? Una semana. ¿Cuánto voltaje mínimo y máximo? 5 voltios, o sea, referenciando lo que es el Arduino. Y algunas de ellas han sido para alguna simulación similar a la que se requiere plantear el Arduino en algunas actividades de semestres anteriores. ¿Quién tiene por comunicación? En la práctica se da por intercambio de información de una persona a otra para poder transmitir algo o debatir sobre un tema en particular. ¿Qué área requiere cubrir con la solución? El área de las tecnologías por medio de la conexión de diferentes dispositivos con la internet, o sea, el IoT. ¿Cuál es el? Solamente eso sería. Listo, muchachos. A ver, volvamos desde las preguntas primeras que no contestaron. A ver, para ver. Bueno, de hecho había una que por ahí que hablaban de área, pues bueno, de pronto para recordarles, ¿no? Yo en clase también les dije que esa área se refiere al área física, en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, entonces para que lo tengan en cuenta la observación allí. Ok, pues.
Listo, presupuesto. O sea, el presupuesto más que todo es como para hacer un aproximado, ¿no? Digamos, no necesariamente como decir, bueno, nos vamos a gastar tanto, pero pues sí como en primera medida como para estimar cuánto se podría gastar en todo ese prototipo. La parte del tiempo se asuman que de todas maneras estamos en digamos, en la escala de lo que duraría el semestre, o sea que ese tiempo aproximadamente serían como 2 meses, ¿sí? Entonces, o sea, sí se Claro, entiende que 5 meses como para el desarrollo total, ¿no? Pero pues, digamos, el ejercicio es hacerlo como en el marco de un proyecto, o sea, con plazos reales. Entonces, el plazo real de momento sería este, o sea, la semana final de parciales. A ver qué más tienen. Más abajo. tiene una pregunta que necesita algún tipo de calibración, esa como que bueno, no la entendí muy bien. Listo. Bueno, la calibración hace referencia pues bueno, principalmente a los sensores, pero también pueden haber otros dispositivos que requieran algún elemento pues que agregarlo para que funcionen bien. Por lo mismo que les decía en clase. Elementos que ustedes compran y bueno, lo conectan y funciona, les lee, pero no necesariamente les va a dar datos reales. Sí, entonces ustedes ya con comparación pues sabrán si esos datos son buenos o no lo son. Sí, entonces a eso se refiere la calibración. Mm, Que yo, a ver, lo de la intemperie, o sea, si va a estar expuesto los sensores hacia agua, lluvia, condiciones adversas, o si están dentro de la casa, pues no estarían expuestos a nada realmente. Sí, entonces, por ejemplo, eso. A ver, listo, cuando ya tengan los sensores y eso, pues ver que de esos elementos que ustedes seleccionan, si hay proyectos que ya lo hayan utilizado, ¿sí? Ese sistemas o, o el tipo de comunicación y todo eso. Entonces, si encontraron información en la web, también tiene que ir ahí. O sea, pues no poner la información para decir que si hay registros y bueno, ustedes ya para efectos de desarrollar el prototipo, pues ya la tendrán esa información a la mano. A ver, limitaciones con respecto al tamaño. Lo que les decía, que si de pronto ustedes necesitan que el dispositivo pues sea lo más pequeño posible o si eso en realidad no importa. Sí, entonces a eso se refiere a la limitación al tamaño. A ver qué más tienen, chicos. A ver, veamos. Bueno, eso sí es, ya lo veremos más adelante, si no lo han escuchado, esos términos. A ver qué más. Listo, capacidad de almacenamiento local. Entonces, según el tipo de tarjeta o unidad que vayan a utilizar, pues también eso se encuentra en la hoja técnica o información, qué tipo de memoria tienen almacenamiento. O bien si ustedes van a enviar los datos directamente, o si necesitan pues almacenar información, entonces, pues bueno, decir cuál sería esa capacidad. Sí, bueno, de pronto esto va para todos. Que por ejemplo, asumamos, ¿no? Que un dato sea como de 1 kilobyte, ¿cierto? Y que su sistema almacene datos, un dato por minuto. Entonces uno sabría que en una hora tendría ocupado 60 kilobytes. Y dependiendo de cuánto lo tengan conectado al día, si es 24/7, entonces pues bueno, ahí harían el cálculo pertinente. Como les digo, asumiendo que el dato que recogen es de 1 kilobyte, haciendo el ejercicio, pero pues de pronto puede ser menos o puede ser más. Sí, entonces más o menos ustedes ya estipulan cuánto se podría almacenar, pero pues igual esa pregunta, como les digo, ahorita está allí, pero en el ejercicio ya cuando sepan, digamos, ese tipo de cosas, cuánto pesa un dato y todas esas cosas, ya pueden hacer un estimativo de cuánto es el almacenamiento que necesitan. Bueno, también esto del soporte, garantía, uso, también lo pueden encontrar en la web o dependiendo del proveedor, también les puede dar esa información. Sí, de la garantía, del uso. Si es un Arduino, pues eso tiene todas las tres casi cubiertas. A ver qué más. Listo, protocolos. Bueno, ustedes como hablan de un hogar inteligente, bueno, para más adelante, ¿no? Pues aquí de pronto si no conocen, pues listo, no conocen. Pero pueden pensar en buscar protocolos como Z-Wave o Wi-Fi o incluso Bluetooth, bueno, con el que planeen implementar esa solución. También, de acuerdo al protocolo que escojan, identificar cuáles son el alcance, pues como es en hogar,
de pronto sí serían interiores, pero si, digamos, instrucciones y demás lo envían por teléfono, entonces, pues, digamos, podría hablar de manera general, igual dependería del alcance de la red celular, ¿no? Listo, protocolos. Eh, También ver si, por ejemplo, Bluetooth, si fuera Bluetooth, Bluetooth solo soporta comunicación punto a punto y con un dispositivo a la vez, aunque por ahí creo que ya hay enrutadores de Bluetooth. Si es Wi-Fi, entonces, pues bueno, ya investigan qué protocolo tiene Wi-Fi y todo esto. Distribución, también topologías, o mejor dicho, ellas, si suponiendo que fuera Wi-Fi, entonces investigarían todo eso. Si el dispositivo que utilizan cuenta con un modo de ahorro, si por ejemplo fuera un router, pues no, pero los demás dispositivos, dependiendo de las instrucciones, tocaría, bueno, podrían averiguar si tienen modo de ahorro. El tiempo de la compra, solución y lo mismo, o sea, si tiene soporte, garantía y uso y todo eso. Listo, chicos. Bueno, entonces de pronto con las observaciones. Sí, profe, pues más que todo sería eso. Sí, profe. Listo, listo. Sí, ya como que entendí un poquito más. Listo, chicos. Bueno, entonces, de momento de pronto esas observaciones y, y ya, y suben el documento en la plataforma. Listo, profe. Bueno, gracias. Listo, Rubino. ¿Alguien más? Profe, una pregunta, igual todos deben subir como estas preguntas a la plataforma ahora. Mm, pues bueno, si es los que son en grupo, pues por ahí en el comentario, en algo en especificar el nombre de los integrantes como para la nota y eso. Pero sí, o sea, solo lo subiría a uno de los dos. Pero yo me refería, profe, era a los que aún no han presentado también deben subir el proyecto, las preguntas, perdón. Sí, pero preferiblemente de pronto como si hay alguna observación como con los compañeros que ya han pasado, pues mejor ya lo suben listo, pues como para que no se olviden pues de esos apuntes para ya la corrección al final del curso. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, este proyecto, o sea, el que uno escoja, tendrá que hacerse, o sea, aplicarse al final, pues porque Mm, hemos escogido unos proyectos, algunos muy complicados. claro, Y en el- dependiendo, digamos, teniendo en cuenta pues las circunstancias en las que tenemos, pues sí sería pues implementar las etapas que se pueden. Y pues igual del resto, sí hacer como la investigación de cómo se podría implementar, o sea, de haberlo podido implementar en físico, qué elementos se necesitarían y bueno, pues digamos qué lógica o qué algoritmo de pronto se puede implementar para esas cosas. Como les digo, o sea, teniendo en cuenta nuestra situación actual, recurrir a simuladores, o sea, implementar las etapas que más se puedan y de pronto las que no se puedan justificar, ¿por qué no? Profe, pero todo lo vamos a simular, ¿cierto? En físico no lo vamos a hacer. No, no, en físico, pues uno, no, pues estamos con esta limitación y segundo, pues como ya vemos, hay unos proyectos que sí requieren un presupuesto muy elevado. Sí, lo importante es hacer el ejercicio y pues quién sabe, ¿no? Como les digo, o sea, de aquí es como no dejar las ideas de lado y puede representar para ustedes, pues bueno, continuar su proyecto de grado,
o incluso algún emprendimiento, ¿sí? Y que de pronto más adelante sí lo puedan implementar y pues tener esto como base, lo que hacemos en esta asignatura. Vale, profe, y en el curso que también piden Raspberry y eso, también es simularlo, ¿cierto? Sí, pues de hecho hay una herramienta, bueno, con los que vayan a trabajar lo de la Raspberry, de pronto adelantamos ese tema para que se familiaricen más con él. Hay una herramienta que se llama Utify y ahí sí hay una Raspberry, pues una tarjeta simulada. Y si no, también hay otra opción, digamos, como para ejecutar códigos y demás, se pueden sobre simuladores de Linux. Pero bueno, por eso les digo, entonces si hay varios, si quieren adelantamos ese tema y vamos viendo esa parte también. Sí, profe, porque la verdad el proyecto que yo hice para lo del curso, pues que ya lo entregué y ya se revisó, es como complicadito, la verdad. Ah, listo, chicos. Bueno, entonces una vez acabemos con esto de los lineamientos, entonces, bueno, podemos adelantar esa práctica que era con Utify, para que se familiaricen con la herramienta y vean pues como qué se puede hacer. Sí, profe, el proyecto también porque, pues por eso preguntaba. Listo, chicos, listo. Entonces, ¿me recuerdan? Y para preparar esa práctica y lo vamos viendo. Pues no en esta clase, pero de pronto sí para la próxima o eso. Listo, profe. Profe, pues, ¿seguimos presentando o ahorita vas a seguir con la actividad a las 9? Listo, regálenme un momento, chicos. Ya les comento, sí, ya tocaría empezar la actividad porque en 5 minutos tal vez no alcanzamos. Ahora regálenme un momento, chicos. Bueno, profe. Chicos, es que ahorita, bueno, hay una charla que de pronto les puede ser útil también como para efectos de ideación y demás. Entonces, les voy a compartir el link, ¿listo? Para que todos estemos acá en esta parte de la charla y bueno, según vemos, pues continuamos con las exposiciones o pues bueno, los que faltan ya los pasamos para la próxima clase, ¿listo? Listo, profe.
Pero igual hay que subir el archivo hoy, ¿cierto? Pues como les decía, preferiblemente una vez expongan como para que ya lo suban con las observaciones. Entonces, Listo, profe. tocaría exponer la próxima clase si se puede, ¿no? O hoy, Sí. hasta que Si no, igual exponga ya. ahorita aclaramos por el chat. Por lo pronto, chicos, entonces, para que pasen al link que les envío, al que les envié, perdón, y ahorita nos vemos en la otra sesión, ¿listo? Digo, en el otro Meet. Bueno, bro. Listo, profe, entonces nos unimos a ese link. ¿Cómo? Nos unimos a ese link. Sí, por favor, una escena de ese Que Meet. no, pues todavía no acabamos de terminar de hacer ¿Cómo? las correcciones. Sí, listo, chicos. Entonces, por favor, una escena al otro Meet y ya nos vemos allá. Listo, profe, gracias. Sí, chicos.